por estar con nosotros aquí en UDEPRO. Estamos felices. Hoy me acompaña, tengo el grandísimo honor y estoy fascinado con ello. Aparte de ser una colaboradora especial de UDEPRO, que este es nuestra secretaria académica, también tengo el honor de conocerla desde hace muchos años. Compartimos trabajo juntos. Aparte, también como profesional, extraordinaria mamá y excelente amiga, ¿no? Que alguien a quien estimo, admiro mucho. Gracias. Y el día de hoy vamos a tocar un tema maravilloso, ¿no? Pero primero, aparte de ya decirle las grandes cualidades que tiene, vamos a decir quién es, ¿no? Es la maestra Ingrid Berenice Velázquez Velázquez, Londres. Tiene una especialidad en terapia breve sistémica en la misma universidad y es maestra en educación basada en competencias de la Universidad del Valle de México. Y el día de hoy eh, decidimos hacer esta plática que tenemos que decir, la coincidencia. Estaba programada otra maestra que desafortunadamente también de UDEPROC, que seguro tuvo un tema personal y por lo cual tuvimos que posponer, pero conociendo las capacidades de mi querida maestra, dije, usted sale al quite. Y Y me aquí dijo, estamos. ¿qué cree? Y tengo el tema ideal porque hoy es un día importante. ¿Qué día importante es hoy, maestra? Quiero que usted lo diga. Claro que sí. Hoy es 10 de octubre, es el Día Internacional de la Salud Mental Ok. y justo este año el tema principal es el tiempo, priorizar el tiempo de la salud mental en el trabajo. Ese es el tema del año justamente en este Día Internacional de la Salud Mental. Qué maravilloso tema. Este, hablar de la salud mental. Y bueno, y vamos a hablar de un punto específico, un factor específico en Sí, el tema de la salud mental, que es la inteligencia emocional, ¿no? justamente antes de que empecemos con el tema, me gustaría decir, porque hablando justamente esto del Día Internacional de la Salud Mental, les quiero decir como ciertos puntitos que detectamos en esta evaluación que hacen para este día. El 15% de la población activa presenta justamente un problema de salud mental, activa hablando laboralmente. Sí. Y decía también que se presentan más de 12.000 millones de pérdidas de días laborales derivados de la depresión y de la ansiedad, justamente por el tema de inteligencia emocional, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Claro que sí, y de verdad es fundamental, y no satanizar este tema de la salud mental. Se dice que hoy en día todos aquellos quienes son gentes líderes de empresas importantes, aquellos quienes son líderes de cualquier tipo de entidad, regularmente siempre tienen, así como tienen a un médico, tienen a un psicólogo de cabecera, Sí, ¿no? Tienes a un psiquiatra. Muchas veces se ha satanizado que es que no puedo decir que voy al psiquiatra porque van a decir que estoy loco. No, no significa que estés loco, ¿no? Significa que te preocupa cómo estás pensando, cómo estás dominando tu tema emocional, que es el que termina por afectar. Y lo último que quieres llegar es justamente esas enfermedades que están aterrorizando el mundo, como la depresión, el la ansia. ansiedad, ¿no? Que son enfermedades ya tipificadas o consideradas tan graves como un cáncer, ¿no? Es correcto. Este, Pues justamente tocando el tema, hay mucho tabú relacionado justamente con la salud mental. En otros países está dentro de nuestro sistema de salud el priorizar el que un trabajador asista al psicólogo. Lamentablemente aquí existe la oferta, sin embargo, justo satanizamos el de yo no tengo necesidad, ¿por qué tendría yo que ir, no? Sí, y es tan fácil de detectarlo. Uno sabe que algo no anda cuadrando porque como que quiero, pero no puedo, o porque lo deseo, pero a la hora me da mucho miedo, tengo terror, tengo pánico, tengo angustia. Es decir, si necesitas que alguien, un profesional te ayude a entender todas esas ideas, a aterrizar,
y conducirte de manera adecuada, ¿no? Es correcto. Bueno, ya vimos que justamente hoy es Día de la Salud Mental, ya vimos lo que señaló, ¿qué organismo es el que dijo este tema? La OPS, es OMS. la Organización Panamericana de Salud Mental, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ellos ya señalan que justamente este año hay que atacar este tema de La salud mental en el trabajo. en el trabajo, ¿no? Y justamente aquí en UDEPROC traemos estos temas que son los que más se toman o que los temas que tenemos hoy en día que atender y que son prioritarios en las diversas empresas, ¿no? Organismos. Justamente, hablando de la salud mental, hay muchos factores que influyen, pero hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional. Ok, muy bien. Empecemos con ella. No podríamos hablar de inteligencia emocional si no hablamos del libro de Daniel Goleman, ¿no? Goleman, claro. Ese libro que aquellos quienes nos gusta leer un poquito, lo tuvimos que haber tenido a la mano porque nos lo recomendó alguien que también lee, porque si eres alguien que te dedicas a ser asesor, a ser consultor, a ser empresario, eres director, eres gerente, tienes que haber leído es Pues, básico, así como puedes debería. leer otros que son fundamentales para el tema profesional, tienes que leer este. Si eres dueño de una empresa, tienes que leerlo. Sí. Es más, te lo voy a poner así de sencillo y fácil, te voy a facilitar la tarea. Ya hay en YouTube videos donde te hacen la Sí, síntesis de sí, este libro te la maravilloso. leen, te lo van Es platicando. Es no, o sea, correcto. así de fácil está esto, pero es decir, ya sea que te lo quieras leer, que a mí me encanta y le aconsejaría, léanselo, Ujú. pero si no, échense la síntesis que por ahí está, o hay esas plataformas donde ya tienen audiolibros, o sea, a la hora que Te lo- vas a dormir, ponte el audífono y disfruta del libro que vale por mucho la pena. Y yo quisiera arrancar con esto de la inteligencia emocional, con una anécdota del mismo libro que a mí me impactó y que me hizo, dije, lo tengo que terminar de leer. Y empieza con la anécdota de un hombre que trabaja en la NASA y consideramos que todo aquel que trabaja en la NASA es porque tiene un IQ sobre elevado al al IQ, nivel. al normal, ¿no? Y este hombre trabajaba en la NASA, estaba considerado como uno de los mejores trabajadores de la NASA, con un IQ de los IQs más altos. Pero resulta que un día en la mañana llega la patrulla a su casa y llegan por él porque su hijo de 6 años había rayado el coche y él reaccionó dándole una patada, el cual lo dejó en un estado de salud complicado. Y el tema de las noticias en los periódicos y en la televisión fue cómo un hombre con un IQ tan elevado reaccionara de esa manera, ¿no? Y eso creo que nos hace entender qué tan importante es la inteligencia emocional. Sí, de manera general, se define la inteligencia emocional como la habilidad justamente de concentrarnos, de desarrollar estas emociones, ¿no? Controlarlas, entenderlas, concientizarlas y poder empatizar con el otro. Pero esto en fracción de segundos, ¿no? En fracción de segundos, o sea, no te da tiempo de que pienses y digas, ah, estoy reaccionando así, esta es mi emoción y tengo que reaccionar así y entonces tengo que entender al otro. No, es en fracción de segundos. Tomando el tema que decía, pues el que tenga un IQ elevado, o sea, el que tenga una inteligencia elevada, no significa que su gestión emocional sea la correcta. Sí, estamos de acuerdo. ¿Y cuántas vidas no se han cambiado por un impulso, por una reacción, por no tener domesticado? Digo, si lo usamos en términos de nuestros abuelitos, de los términos de las gentes mayores a nosotros, y en términos coloquiales, de no tener domesticada la bestia que guardo aquí adentro, ¿no? O sea, esa es la inteligencia emocional, es esa bestia, es que no sé dónde saqué fuerza, salió de mi bestia, sí, exacto, y justamente por eso se define como bestia, porque es alguien que no razona, alguien que no piensa, ¿no? Y hay otra situación, insisto, como instantes, un instante de reacción te lleva a una catástrofe, algo que ha sido tema para analizar en temas emocionales, el caso de un actor ¿Sí? que andaba en Estados Unidos, que iba con su esposa, iba con el hermano de su esposa, si no estoy mal, sí, el hermano de su esposa, la esposa de ese hermano, es decir, en ese momento compadres, pero iban tarde para el aeropuerto, ¿no? Iban corriendo, esas que tú vas corriendo, vas desesperado,
y pues te topas al que dice, yo no llevo prisa, yo respeto la velocidad, pero tú quieres que cuando tú llevas la prisa, estés estresado, estás enojado, estás frustrado, Accionen en la misma quieres, forma. exacto, quieres que todo el mundo tenga prisa y que todo el mundo vaya fluyendo como tu necesidad. Y como no pasó, ellos reaccionaron, empezaron a insultar a la persona que iba bien y resultó ser una persona de la tercera edad. La persona en ese momento perdió también su momento de inteligencia Ya, emocional, esa su estabilidad, impulsado por ellos, se dicen de cosas. Este actor, como iba en el asiento de copiloto y defendiendo, siendo el líder de ese grupo, se baja, se intercambian palabras y el señor seguramente le dijo algo fuerte y agarra y le da un golpe. El golpe no fue tan fuerte, el tema es el efecto cuando cayó con una persona de tercera edad, se golpea la cabeza y fallece. correcto. Hablamos de un joven que estaba impulsando su carrera, corta edad, termina preso, le dan una pena de cárcel de muchos años, Pero un termina proceso larguísimo. larguísimo y cuando lo sentencian se va muchos años, la esposa lo deja, por supuesto que el hermano que era su compadre deja de ser su compadre porque ya no está la esposa, Sí, queda en la cárcel y sin un futuro artístico como el que lleva por un momento de enojo. sí, no. Yo estoy seguro que ese hombre, y es más, pasan cuando a él lo están enjuiciando y él se arrepiente muchísimo de la reacción. ¿Cómo una reacción, una fracción de segundo, un tema de no controlar tus emociones te mete en un lío de este tipo, ¿no? Es correcto. Fíjese que quiero empezar hablando de inteligencia emocional desde que empezamos desde chiquitos. Ok, Cuando somos niños, regularmente nos van enseñando justamente el desarrollo de la inteligencia emocional. Cuando tenemos 3, 4 años en el colegio debe de acordarse, nos enseñaban a las básicas, ¿no? Alegría, enojo, miedo, tristeza, y hasta nos ponían a hacer caras, ¿no? A mi hijita le ponen, a ver, ¿cómo te haces enojada? Haces cara de enojada. Ahora feliz, ¿no? Y conforme vamos avanzando, parece que vamos perdiendo esto. Y esto derivado de la sociedad. O sea, vamos desarrollándonos y vamos perdiendo justamente esta parte de la inteligencia emocional, porque la misma sociedad te va dictando de no estés triste, no, que no te vean llorar, porque muestra debilidad. Que no te vean que estás enojado, porque entonces no tienes cabida. Que no te vean que eres alegría, porque la gente te va a tener envidia. Entonces vamos reprimiendo nuestras emociones. Entonces vamos desconociendo, vamos desaprendiendo nuestras propias emociones. ¿Y qué es lo que sucede? Es que cuando de repente se presenta este monstruo que decíamos que tenemos dentro, pues no sabemos ni de qué se está presentando, no sabemos ni si es enojo, si es alegría, no sabemos identificarlo, ¿no? ajá, Y posteriormente, pues menos gestionarlas. claro, Porque, y posteriormente, menos reconocer en el otro una emoción y poder ser empático con el otro. es correcto, así es. Como, por justamente esa parte de cómo las cosas nos van deshumanizando, ¿no? Nos Exacto. van dejando de perder esa sensibilidad. Y valdría la pena también mencionar esto, ¿eh? El que tú tengas inteligencia emocional no significa que dejes de llorar. No, No significa que dejes de reír, es más, no significa que dejes de enojarte. Lo que significa es qué haces cuando te enojas, esa es ¿no? la gestión. Es las gestión. Reaccionas ante ello. Ok, Es correcto. le voy a poner un ejemplo. Cuando uno se enoja, yo cuando me enojo, quiero 5 minutos de paz. O sea, prefiero que nadie me hable, ¿no? Pero no sé, en un principio, antes de que yo entendiera mi inteligencia emocional y que aprendiera a gestionar mis emociones, pues no sabía cómo explicarle a la otra persona que yo no estaba 5 minutos, que se me pasara el enojo y podía seguir platicando. Sin embargo, nos topamos con la gente que no es empática y entonces ya, que ya se te pase, dale vuelta a la página y tú lo único que necesitas son 5 minutos. Es correcto. Si tú supieras, si la gente supiera que cómo reaccionas ante tu enojo y que solo necesitas 5 minutos y que aparte lo puedes traducir, se lo puedes explicar a la otra persona, el mundo sería maravilloso, Claro, ¿no? Y aparte, como tú ya lo aprendiste en ti, puedes entender al otro y claro. cuando lo veas enojado dices, bueno, si yo necesito 5 minutos, puede ser que él necesite su espacio y lo voy a dejar tantito, ¿no? Porque ese sería el problema, cuando no sabes qué hacer con las emociones del otro. Y Exactamente. según tú quieres ayudar y le sales con que lo palmeas y le dices, cálmate, y ya qué hacer.
pero sí. Exacto, justo, ¿no? Sí, Justamente. es el entendimiento, es decir, tienes que tener inteligencia emocional para ti y también para el otro, como cuando reacciona el otro, pero sí es fundamental eso. Yo siempre digo, es más, digo, y habría que poner este caso y dígame si no me estoy saliendo, de cuando alguien pierde a alguien y es muy doloroso No, no se está y, saliendo. y le tratas de decir, ya te va a pasar o siento lo mismo que tú, es más, yo estoy seguro que todos estamos en el mismo lío de decir, ¿qué digo? Sí, ¿No? Y lo único que te queda es decirle, no sé qué decirte, pero aquí estoy para pero aquí estoy. Si quieres hablar, si quieres llorar, pero déjame estar a tu lado para que llores, es para que te pase yo el Kleenex, ¿no? claro, Es decir, no quiero que dejes de llorar porque tienes que llorar, ¿no? por supuesto. Ese es, creo que es el tema de la inteligencia emocional, es llora, sí, pero no avientes cosas, ¿no? Enójate, pero no golpees a nadie. No, a lo mejor no pasa a nadie. ¿Quieres golpear algo? Ten la almohada, ¿no? Ajá, O sea, aprender como esta parte de ser empático. O sea, ok, si tu forma es como de agresividad, ok, tal vez no se vale que golpees a alguien, pero si quieres sacar tu enojo, ten, mira, mejor golpea la almohada, ¿no? Pero yo lo hago porque sé cómo, sé gestionar mis propias emociones. Entonces ya puedo empezar a ser empático con el otro. totalmente, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar de casos de esta inteligencia emocional Ajá, hacia el trabajo, ¿no? claro. Y también tengo una anécdota que cómo me gusta mencionarla, porque esto es muy común que pase en el trabajo. Resulta que en una empresa tiene más de 300 trabajadores y me acuerdo muy bien de un caso donde había un trabajador que tenía 21 años laborando, ¿no? Ajá, Este, y todo el mundo decía, no, pues él ya se va a pensionar, se va a jubilar, es parte de los activos. Y todo el mundo garantizaba que él iba a terminar sus días trabajando en esa empresa. Y resulta que de la nada le dicen, señor, le agradecemos todo su servicio, aquí está, y le pagan hasta el último peso. claro. No le quedaron debiendo nada. Prima vacación, perdón, prima de antigüedad, 3 meses de sueldo, todo. Es más, el señor recibió con gusto su cheque porque no lo estaban lesionando o no trataron de hacerle una mala cual. Se tenía que. Sin embargo, me topo a un trabajador, otro trabajador de esa misma empresa y él estaba indignado. Sí, Y él estaba indignado porque decía, es que la empresa no reconoce pero una trayectoria, somos una basura, esta empresa no tiene corazón y estaba molestísimo, ¿no? Y digo, y yo pude detectar y le dije, no, tú no estás enojado por la acción de la empresa, estás enojado porque se te va tu amigo. claro. Tú estás enojado porque para ti, es decir, no te pones en lugar de la empresa evoluciona. Si en 21 años esa persona no actualizó su información, no se actualizó él. La empresa dice, perdóname, pero ya no tienes la misma productividad hace 10 años. La empresa nos desecha, sí, si no te actualizas. Claro, Porque para la empresa cambiar a uno de 21 años que ya conocía el sistema y la manera de cómo trabajar y traer uno nuevo tiene un costo de adaptación. O sea, pero ya ese costo de adaptación ya era menor a comparación de tener a alguien que ya no está dando resultados porque ya no traía la innovación de las cosas que la empresa necesitaba. Y este hombre, el que estaba enojado porque se iba su amigo. Le estaban ganando las emociones, ¿no? Y eso es muy común en las empresas. sí, Las emociones nos ganan, ¿no? sí, nos ganan y a veces cometemos errores, ¿no? Hay desgaste, por ejemplo, ¿no? Hay conflicto en el equipo de trabajo, porque seguramente esta persona empezó a generar conflicto su equipo de trabajo y obviamente contagió de las emociones negativas y puede ser que haya habido pérdidas, ¿no? No pérdidas laborales, sino pérdidas en el rendimiento justo Sí. por estas emociones negativas que pudo haber sido de una persona que se contagió hacia las otras, ¿no? Sí, y eso es fundamental, eso hay que entenderlo. Yo muchas veces en las historias que doy de las empresas, yo siempre le digo al trabajador, no te pierdas, tú no vienes a ser amigos, tú vienes a ejecutar un trabajo.
Bueno, que para ser grato, la estancia y justamente este tema de la tranquilidad de las emociones, pues tienes un tema de compañerismo, de un ambiente laboral agradable, etcétera, está bien. Pero es decir, te puedes ir tú, se puede ir él y no tendrías que enojarte. O sea, ¿por qué? Porque la empresa toma decisiones, igual que tú las tomas, ¿no? Igual si a ti te conviene algo, les dices, ya me voy y ahí nos vemos. Si saben contar, no cuenten conmigo, ¿no? Otro de los casos que he visto, yo tengo el caso como asesor de empresas, ahorita tengo muchas empresas que estoy asesorando a nivel de dirección. Ajá. Y resulta que tengo un director que es extraordinario, con un talento increíble, con mucho conocimiento del puesto, tiene un liderazgo nato, pero tiene un tema que es muy emocional. De esa de las que el clásico, ¿no? Pícale la cresta porque se va a lebrestar, es ese. Y yo le he dicho, mire, todo ese talento que tiene, va a venir un trabajador que sea un poquito de inteligente que usted y le va a venir a pegar en las emociones porque sabe que usted va a agarrar por el impulso que tiene, va a ir y va a destrozar a alguien, no se va a conducir de manera adecuada y ahí va a perder algo muy valioso que se llama autoridad moral, ¿no? Es correcto. Cómo las emociones juegan en contra de, ¿no? Fíjese que es importante. Daniel, hablando de Daniel Goleman que mencionó en un inicio, tiene 5 pilares fundamentales que tenemos que aprender a desarrollar. Primero es la autoconciencia, o sea, conocer las emociones en nosotros mismos, ¿no? Si este director supiera conocer sus emociones, no importa quién llegue, yo sé que me voy a controlar, ¿no? Como bien lo Exacto. decía, ¿no? Me permite, Dígame. por ejemplo, yo siempre digo algo, ¿no? Yo lucho con mis propios demonios, reconozco cuáles son mis demonios Ajá. y son con los que lucho todos los días. Eso es de lo que habla ese punto, ¿no? Justamente de luchar, reconocerlas, conocerlas y decir, ok, están aquí, sé que hay, ¿no? Sé cuando me enojo, sé cuando estoy triste, sé cuando estoy alegre, sé cuando tengo miedo, ya las reconocí. Hay otro punto, otro pilar que es autocontrol. El autocontrol es, ok, ya lo reconocí en mí, ahora, ¿cómo reacciono ante ello? Y cómo a esa bestia que tengo dentro, ¿cómo le digo? A ver, espérate, ahorita no. Hablando, por ejemplo, del ejemplo Sí. del director, ahorita no es el momento que explotes. Tienes que ser más inteligente Ujú. para poder tomar las decisiones. Y justamente Daniel Goleman decía que los líderes, los buenos líderes, tienen muy bien desarrollado la autoconciencia y el autocontrol. ¿No? ¿Por qué? Porque les va a ayudar a tener estas pláticas estresantes, ¿no? Estas pláticas que a lo mejor necesita un equipo de trabajo en donde tienes que dar información muy cruda, pero de una manera accesible. Tenía un jefe hace muchos años que me decía, aprende a decirles no, pero de la mejor manera, para que se vayan contentos. Es- Y, pero que no te ganen tus emociones. Si te ganan tus emociones, entonces ya. La otra persona te va a empezar a despotricar, te va a empezar a decir, y tú te enojas y ya, valiste, ¿no? Entonces aprende a autocontrolarte para que entonces respondas hacia el otro. sí, totalmente de acuerdo. Y vamos, también, digo, yo recuerdo mucho justamente leyendo en este tema de inteligencia emocional, alguien hacía la pregunta, ¿qué tanto mis emociones afectan mi día a día? Total, Rotundamente, totalmente. Si ¿no? hoy me levanto de malas, me pongo la ropa que primero encontré, porque a lo mejor pues ay, me paré así como de, ¿no? Y entonces, o la que tengo limpia, Ujú. ¿no? Y me pongo esa ropa y entonces llego, levanté de malas, no voy cómoda, ¿no? Llego y mi día va a terminar siendo, es el peor día de mi vida. Y no, ¿por qué tendría que ser el peor día de tu vida? Solo porque hoy te levantaste de malas. Claro, ¿No? pero digo, y para reforzar eso que acaba usted de mencionar, yo siempre recomiendo este libro porque a mí me gustó muchísimo, me marcó, me hizo entender muchas cosas. El libro de Og Mandino, La Universidad del Éxito, ¿no? Y siempre comento que este libro tiene una maravilla, porque en lugar de, como todos los libros que dice capítulo 1, capítulo 2, estos son semestres, pues, en Ajá, la Universidad así del es. Éxito, son 9 semestres del libro
Y en uno de ellos justamente habla, y que me llamó muchísimo la atención, que decía que tienes que ver el tema de la vestimenta, ¿no? Y te pone ejemplos. Si tú resulta que por las prisas, porque lo único que tenías limpio es esa camisa que te aprieta, te vas a sentir apretado todo el sagrado día, ¿no? Espantosamente, Ujú. ¿no? O El me- sofá que no te quedó y que dices, sí, me gusta, saca callito, es ujú, correcto. Me gusta, pero me saca, pero me lo voy a llevar porque me que me veo bien. veo bien y resulta que estás todo el día con la cara fruncida, todo molesto y todo te molesta porque ese callito te está reclamando y te está gritando por qué te pusiste esos zapatos. Es decir, Claro. afecta tus emociones, ¿no? O el tema este de, sí, no la ve, pero es la única que tengo y es la camisa que menos me gusta. Sientes que todo el mundo te está viendo, Sí, ¿no? O sea, de esa de que, ¿por qué hoy que me puse que todo el mundo me ve? No, no es que nadie te vea, pero es tu percepción. Te genera una inseguridad espantosa y todo el día lo reflejas. vas y aparte, terminas por suceder decir, es que hoy todo me tenía que pasar. Me puse la camisa equivocada, me puse la camisa de la mala suerte y todo me Y pasó. llegué tarde, y me regañaron, y me peleé con fulanito, y todo me pasó. Es correcto, porque tiene que ver desde el momento en que te levantaste y tomaste una mala elección Es y correcto. termina por afectar. Y estamos hablando de que como algo tan sencillo termina afectando tu día laboral. Por eso es muy importante que cuando tú decidas ir a trabajar, te sientas lo mejor posible, ¿no? Es correcto. Y por ejemplo, hay un mensaje, y eso yo se lo comento mucho a los chicos en el despacho, a las chicas, ¿no? De repente me llegan, y se los juro que solo es un tema de mensaje. A los chavos, si llevan zapatos sucios, yo les digo, ¿qué creen que imagen? O sea, la imagen, para empezar, se ve mal. Pero si yo soy empresario y usted es el contador y llega con zapatos sucios, a mí me da la impresión que usted no es capaz de poner atención 5 minutos a usted mismo. Entonces no va a ser capaz de ponerle atención a algo tan importante como lo mío. Claro. Entonces, ese tipo de mensajes se dan desde cuando decides ponerte algo mal, ¿no? Y eso lo dice Mandino como esta parte de, ¿quieres pasar este semestre? Cuídate cómo te sientes desde cómo te Tu lenguaje vistes, ¿no? corporal. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y cómo eso lo trasladamos a las empresas. El otro es, yo he visto muchísimas veces, muchísimos casos, donde las emociones de la empresa las lleva el líder, el dueño, el director, el clas, No dice, profe. ajá, es decir, ahí viene el jefe, ¿cómo viene? Viene enojado y todos hacen como que trabaja, Ujú. ¿no? Viene contento, uf, es el día más maravilloso del mundo porque vino contento. El grave problema es que solo llega contento una vez al mes y es justamente cuando la señora salió antes de regañarlo como todos los días, ¿no? Entonces ya no hay manera de que llegue enojado porque la señora no le dio la regañada que Claro, merecía, ¿no? es correcto. Pero ¿cómo trasladas esas emociones al trabajo? Muchas veces, justamente el ambiente que nosotros vamos generando, o sea, uno contagia al otro, ¿no? Lo decíamos hace rato, uno contagia al otro y el lenguaje corporal habla mucho. El que se sienta motivado, otro de los pilares que dice de Goleman, es que el que se sienta motivado en su área de trabajo es sumamente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si la persona no se siente motivada, no se siente apreciada en su lugar de trabajo, olvídate, esa persona te va a acabar tu ambiente. ¿Por qué? Pues porque entonces va a empezar con estas emociones negativas, ¿no? Y a que baje su rendimiento y el rendimiento de los demás, no solo el de él, ¿no? Y por lo tanto el rendimiento de la empresa. Totalmente. Y por eso muchas veces el empresario dice, ¿por qué yo no? ¿Por qué mi empresa no crece, no prospera? Porque tú eres la causa, tú llevas tus emociones, la tienes fundamentada en malas emociones. En malas emociones, en que no motivas, no tomas como estos puntitos que podías marcar la diferencia, ¿no? El que seas empático, ¿no? Porque a lo mejor eh, como jefe vemos a otra persona que no está rindiendo, pero decimos, pues, si quiere y si no, que se vaya. Así es. Si quiere y si no, que se vaya. Allá afuera hay muchos, pero no entendiste el por qué está así. Tal vez lo regañó la mujer antes de salir y por eso llegó triste, ¿no? Van a decir que aquí te conocemos a puras mujeres mandonas, ¿no? Sí. Entonces,
Y bueno, si eres empático como líder, si eres empático y dices, bueno, a ver, ¿qué está sucediendo? Si yo llego enojado cuando me regaña mi mujer, pues puede ser que él se ponga triste, Totalmente, ¿no? ¿no? Entonces, es empático con su personal y si eres de servicio a cliente, con sus clientes, Sí, ¿correcto? totalmente. Y eso, es más, ¿qué tan importante es la inteligencia emocional para aquellos quienes tienen un tema de labor de venta? O sea, ¿qué tanto un vendedor va a ser extraordinario vendedor en cuanto él considere que de controlar sus emociones? Pero va muy de la mano, tomando el tema anterior, que se sienta motivado, Ajá, ¿no? Que controle sus emociones. Si se siente motivado, pues genera buenas emociones. Que controle sus emociones. Ok, no es el mejor trabajo que tengo, pero es el que tengo en este momento, ¿no? Y ok, entonces voy a dar ese buen servicio porque es el que tengo en este momento. No sé si a usted le ha pasado, pero hay muchas empresas allá afuera que justo llegas a la caja a pagar y ni siquiera el buenos días te responde, totalmente. ¿no? Y dices, bueno, yo me ha tocado preguntarles, ¿estás enojado? ¿Algo te pasó? O a veces con una sonrisa les cambias el momento y Sí, cambian su forma sí. de cómo te atienden, ¿no? Pero totalmente, las emociones varían y conflictúan mucho cuando se trata de servicio al cliente. Sí, totalmente. Es más, el vendedor tendría que tener la habilidad de cómo dominar sus emociones y dominar del posible cliente. Digo, a veces el cliente, hay quienes están programados de manera equivocada, decir es que yo tengo el dinero, yo mando. Ah, sí, 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 sí. o sea, sí tienes el poder. Mi trabajo es conquistar la venta contigo, pero eso no te da autoridad de maltratarme, de tratarme mal, de ser grosero, de ser Y maleducado, ¿no? Es correcto, sí. yo decido si permito que tú me hagas sentir mal. Sí, sí, sí. Y cómo en el trabajo muchas veces el tema emocional te viene de afuera. Yo platicaba con un agente de seguros porque me llamaba mucho la atención, me llamaba la atención el tema de cómo con el transcurso del tiempo los agentes de seguros les va muy bien. Pero yo traté de entender, o sea, cuál era la recompensa de ese largo tiempo. Es porque ellos justamente logran dominar la frustración. Sí, El que te digan tantas veces no. Para lograr un sí de la venta de un seguro que nadie lo considera importante, que no lo consideras como un artículo de primera necesidad, que no, que es decir, que para comprar el seguro tuviste que haber satisfecho. satisfecho 20 cosas antes que eso. Imagínate la gente de seguros, me decía alguien, ¿no? Imagínese con todo, cuando yo llego, todo lo que me dicen para el no. Se me murió el gato, el perro, mi abuelita está gravísima, mi mamá, mi hijita, mi hijo, no sé qué, y me dicen cosas terribles. Yo tengo una técnica, me decía, le digo, ¿cómo le hace con eso? Mi técnica es agarrar y sacudirme los pies en lugar de donde yo estoy saliendo. Está dejando esas emociones, Exacto. las está Ahí dejo sacudiendo. mis emociones. Es decir, tendrás que generar alguna técnica que te permita, cómo liberarte de ese tipo de cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, yo asesoraba a un doctor, a un neurólogo, Ujú, y me citó un día y ya habían pacientes, ¿no? Y de repente vi como tema neurológico, tenían abrazado a un niño, pero tenían abrazado como de 14 años, lo tenían a propósito porque si le liberaban las manos, él se golpeaba la cara, ¿no? Y luego otros casos de análisis y cosas de esas. Pero un día revisando sus gastos, se le fue un ticket de compra de cigarros. Y pregunto a alguien muy cercano a él, ¿el doctor fuma? Dice, sí. Y él era un gran amigo, un día cenamos, le digo, oiga, me sorprendió que usted fumara. Dice, tengo muchas cosas como liberar. Imagínense qué tanta frustración vivo. Que estoy viendo a un paciente que se está recuperando y de repente, ¡pum!, falleció. Y los médicos por eso dicen que no se deben de conectar con los pacientes. Imagínense estar sufriendo este tema de pérdida que es tan dolorosa
Ese es un tema muy interesante también, que entra dentro de la misma inteligencia emocional, pero es como estos procesos de duelo que pasan justamente a partir de una pérdida, ¿no? Toda la parte de servidor de salud, todas las personas pasamos por procesos de duelos constantes derivados de una pérdida, pero es como aprender justamente a reconocer esas emociones y, bueno, yo sé cómo reacciono, yo sé cómo controlarlas y puedo ser empático con el otro. Sí. Y en este tema de temas laborales, hablamos de los médicos, estar reconociendo al paciente que hasta eso, ¿no? Los ilusiona como se ilusiona a todos los familiares de, si va mejorando y de repente se nos fue, ¿no? Diosito se lo llevó. ¿Cómo trabajas esas emociones, ¿no? Y pues bueno, eh, otro de los temas que afectan mucho en el día a día, en el tema laboral, que las redes sociales están metidas en el tema Sí. laboral, ¿no? Ya hablo de que el WhatsApp ya es un medio de comunicación interna en el trabajo. Estás en Eh, frente, pero te WhatsApp. es que te WhatsAppean, ¿no? O tu jefe está en su privado y te manda una orden por WhatsApp y de repente llega el trabajador y dice, ¿está usted enojado? No. ¿Por qué? Es que como me escribió, creí que estaba enojado. Yo siempre digo, no le pongas emociones a los textos, solo léelos, ¿no? Sí, Sin caer en las emociones, ¿no? el último pilar que habla Goleman es de las habilidades sociales y justamente es de la comunicación, ¿no? ¿Por qué tendrías que ponerle emoción a un texto que ni siquiera tiene cara, Es ¿no? correcto. Digo, si es verdad que dicen que si escribes con mayúsculas, por ejemplo, darían Esas son reglas, ¿no? Ah, de comunicación. reglas de comunicación. Sin embargo, a lo mejor se me fue y le piqué letras altas y escribí con altas, pero no quiere decir que te estoy gritando, ¿no? Sí, Entonces hay que quitar justamente esta parte de las emociones y es justo el que no reconocemos. Volvemos al punto de no sabemos gestionar y reconocer nuestras propias emociones, ¿no? O sea, no tenemos esta inteligencia. Entonces, suponemos que lo que yo siento es lo mismo que el otro siente, pero no sabemos si realmente es así. es correcto. Y vale por mucho la pena insistir. No estamos diciendo que dejen de sentir. No, al Al contrario, contrario, sentir es muy bueno, es algo maravilloso. E insisto, aunque estas emociones que en algún momento son tachadas como, es que te enojas mucho, y está bien. O sea, el tema no es que te enojes, el tema es qué haces cuando te enojas ¿cómo reaccionas y lo y controlas? cómo esas emociones de no saber qué hacer lo correcto termina por afectarte. Voy a poner ejemplos. Alguien que se enoja y que a la hora que se enoja, estando en público, avienta cosas, grita Ujú, o dice groserías, y si tienes algún puesto de liderazgo, se te cae. claro, Dejas de tener credibilidad, ¿no? Es decir, o generas un tema de más allá de liderazgo, estás imponiendo porque te tienen autoritarismo, miedo. Exacto. el Ya autoritarismo. caíste en un tema no de autoridad, sí de miedo, ¿no? Es que no lo respeto, le tengo miedo. Y qué terrible es eso. Terriblísimo. Justamente, bueno, esta parte del liderazgo tiene como varios puntos, ¿no? Y uno es el liderazgo autoritario. Y Ujú. justamente es este líder que no sabe controlar estas emociones y que entonces quiere imponerse con miedo, ¿no? Quiere imponerse que pegándote en donde te duele, en donde hiere, en donde eres débil, ¿no? Para entonces poderte controlar. Sí, y cómo termina afectando a una empresa, te termina afectando a ti, porque dejas de tener esta parte de credibilidad que es fundamental, ¿no? Sí, es correcto. También el tema de el trabajador que por todo llora, es decir, ya lo identificas. No, ya está llorando. Ahora, ¿qué le pasó? Es que se le atoró la hoja en la impresora, ¿no? Y por eso estás llorando, sí, pues no llores, ¿no? Pero fíjese que aquí hay dos puntos importantes. Ah, Desde el que dice, ay, es que ya de todo llora. Bueno, ok, sí, no está siendo empático con él, ¿no? sí, sí, sí. Pero tampoco el otro que está llorando está siendo inteligentemente emocional
para poder controlar y gestionar ese llanto, ¿no? Porque a lo Es, mejor el llanto no es derivado de que se le atoró la hoja, sino es algo que trae arrastrando. el tema es que se echó 5 lloradas en el día, entonces dices, ya, o sea, Sí, te vas a deshidratar, ¿no? ¿no? ¿Cómo le ayudamos a ese? ¿No? Claro, ese es el tema, es decir, ya se clasifican a esas personas como, "Ah, es que por todo llora, no puede", o el que todos los días llega a contar que le pasó algo en su casa, problemas, es más, ya no quieres hablar con él. Mucha gente dice, no, es que ya no quiero hablar con él porque me contagia, me deprime, Mm, porque todo le pasa. Siempre se enfermó alguien, siempre le pasó algo, o sea, siempre trae un problema, ¿no? Es decir, eh, según yo, esta persona gestiona sus emociones al máximo. Algo que no es tan relevante le pone demasiado tinte de emoción, sí, porque tal vez tenga una personalidad de alguien que sufre, ¿no? Y busca la clemencia o busca esta parte de que necesito que tener mucha gente que me entienda y que me comprenda, pero a través de que sufro mucho, ¿no? sí, a través de atraer la atención. Exacto, ese es el término correcto, ¿no? Pero qué importante es este tema de las emociones, qué importante es este tema y cómo nos afecta al día a día. Yo recomendaría rotundamente este libro, el de inteligencia emocional. Yo cuando lo leí, la verdad me ayudó a entender muchísimo. Me ayudó a entender que no importa qué tan inteligente seas, si tus emociones no las controlas, no vas a llegar a absolutamente ningún lado. Es más, yo no entendía ¿por qué las empresas, hablo de empresas transnacionales grandes, voy a mencionar algunas, Dewar, FEMSA, los regionales de Sams, los regionales de Walmart, estoy hablando de Ford, los regionales, Telcel, o sea, esas empresas transnacionales, ¿no? Cada vez que buscan al líder, al CEO, al director, requisitos, uno de ellos, estar casado. Yo decía, ¿por qué? Un día que tú estudias estos que me encanta andar estudiando diplomados, Ujú. decía quien nos daba la clase, porque se supone que el que está casado tiene una estabilidad emocional. Ya no anda buscando a ver de quién se enamora y que si le rompen el corazón ya lo perdimos 3 meses en lo que se recupera, ¿no? Porque anda llorando por todos los rincones de la... O sea, buscan una estabilidad emocional. Es decir, ya está casado, él está preocupado por llevar la sustentabilidad a su casa, por tener bien a sus hijos, por garantizar un futuro. Es decir, su madurez de sentimientos es alto, ¿no? Claro. Esto hablando de una emocionalidad personal. Ajá, Sin embargo, esta emocionalidad personal puede afectar también esta emocionalidad laboral, porque dentro del trabajo tendremos que gestionar otro tipo de emociones. O sea, sí, estoy estable, tengo esta estabilidad personal, pero ¿y esta persona que está casado realmente sabe reconocer sus emociones? ¿Realmente sabe gestionar sus emociones? O sea, es sumamente importante. sí, pero justamente se supondría que si vemos los ciclos del ser humano, el casarte debería ser uno de los estados cuyas emociones se mantienen mucho más estables, ¿no? Ya, Equilibrio, exacto, eso, ese es el término correcto, equilibradas, ¿no? Y justamente por eso las empresas lo ponen como un requisito que estar casado, porque significa que ya no, si en el caso de hombres, pues no andan en el tema de me voy a casar y tiene temas de rompimientos amorosos y inestabilidad emocional. En el caso de damitas, lo mismo, ¿no? Que no les rompan el corazón o que ellas no se sientan inestables emocionalmente porque alguien les está afectando en ese tema. Cuando te casas, supone que tienes un tema equilibrado y por eso las empresas buscan eso. A mí se me hizo muy raro hasta que lo entendí, me lo explicaron, lo leí, que era justamente esa la razón, ¿no? Es decir, si hay empresas que buscan este tema emocional y recuerdo también mucho antes se publicaba una revista de economía ajá, y en esta revista anunciaban, ¿no? Cómo, por ejemplo, Dewalt, el de las herramientas, cambia a su CEO a nivel nacional, ¿no? Va tal persona, con esta persona van a lograr una mayor disciplina, van a lograr baja rotación de personal, porque la historia que él trae es esta, es decir, cómo la personalidad de alguien sí, se la adjudican a la empresa, ¿no? es correcto.
fíjese que es el reflejo y la imagen y permea hacia abajo, ¿no? O sea, si tenemos un buen líder, como el que acaba de mencionar, ¿no? Va a permear hacia abajo. O sea, va a contaminar, pero de manera positiva a todo su personal, ¿no? Con una buena comunicación, porque entonces voy a tener como esta capacidad de poder de transmitir lo que yo quiero para la empresa, etcétera. Sí, y de verdad sí pasa. Yo he visto en muchas de las empresas en las que asesoro, que le digo, ahorita estoy teniendo ese nicho de trabajo de trabajar en dirección a nivel gerencia. Y sí, o sea, es decir, si el gerente es alguien que se queda más horas de lo normal, el gerente es alguien que impone la disciplina por sí solo, o sea, es más, tú lo ves y lo ves disciplinado, lo ves que es muy ecuánime, lo ves que es, es educado para expresarse, digo, educado o educada, hablo de que aparte es comprometido con el tema laboral, los demás, es más, antes había gente que, pues a la hora que se iban, ¿no? Ujú. Y de repente ves que tu jefe se queda, Te quedas empiezas, también. dices, ah, si él lo hace, yo también lo quiero hacer, ¿no? Es decir, cómo las personalidades, así como las emociones, se vuelven contagiosas. Entonces, Si el jefe llega con una buena sonrisa, ¿no? Entonces, y todo el mundo era así como apagado, y él, pero él llega, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal su día? ¿Cómo les pinta? ¿Ya tomaron cafecito? Cosas por el estilo. Como que va empezando a sí, minimizar, y entonces ya todos los demás, día con día, van a, buenos días, ¿no? Y ya van a empezar así como que, hola, ¿cómo estás? Y ya la sonrisa, y ya diferente, ¿no? es correcto. Le- Hay una serie coreana, casi Ajá. no soy de series coreanas, pero hay una serie coreana que se llama Kingdaland y justamente habla sobre la sonrisa, ¿no? Pero que sean sonrisas genuinas, hablando esta parte de lo que te contagie, ¿no? Entonces decía, si tú me sonríes así como que falsamente, yo me voy a dar cuenta, Ujú. ¿no? Y te voy a contagiar el que pues esté así como a la defensiva, pero si tú me sonríes genuinamente, también me voy a percatar. Y entonces eso me lo vas a transmitir y me vas a alegrar el día. Sí, totalmente, eso es fundamental. De hecho, si nos permiten tips que al menos a mí me han funcionado, yo cuando llego al despacho, yo tengo 10 contadores ahí en el despacho, yo cuando llego y a todos los saludo de mano, a todos. Y a todos les hago un comentario. ¿No? Donde les robe la sonrisa, donde a quienes puedo le doy la palmadita, a las chicas les hago saber si se ven bonitas, digo, con todo el respeto, ¿no? Y ellas jamás se han sentido que he vulnerado su integridad, ¿no? Entonces, pero es decir, les robo una sonrisa en cuanto llego, ¿no? Y todos. A los chicos sí les bromeo un poquito, pero igual con mucho respeto. Ese a mí me ha ayudado. Otra, mi despacho se basa en una filosofía de enseñanza, porque en algún momento, cuando yo salí de la carrera y, y tuve que consultar dudas con contadores, esos contadores fueron malos, es decir, se burlaron, ay, lo debería, ¿cómo acabas de salir de la carrera? No lo sabes. Oye, tengo esta duda de esto, léelo en ley del impuesto, ya la leí, pero no le estoy entendiendo, o sea, ayúdame, ¿no? Ujú, Síguele leyendo hasta que, o sea, es esa mala actitud, y está bien que me mandaran a leer, lo que no me gustaba era la actitud. claro. Entonces, en mi despacho, el que tenga dudas se lo tenemos que solventar y de la mejor manera. Entonces, el despacho tiene un esquema de escuela permanente y el que sabe tiene la obligación de traspasar el conocimiento al nuevo que llegó. Pero total, o sea, sin ninguna reserva y bajo ninguna premisa de que la otra persona se sienta ofendida, bulliada o se están burlando. Es decir, todos en el despacho no tienen problema en reconocer que no saben porque hay alguien que les va a enseñar. Entonces, esa es una filosofía en el despacho donde hemos generado un bonito ambiente de trabajo, un bonito equipo. Pero tiene que ver con eso de que digo, desde que yo llego, yo jamás le he gritado a ningún trabajador, y ahí están mis chavos que pueden comentar, pero eso ha funcionado que entre ellos llaman la atención, pero no se grita, ¿no? O sea,
cómo esas características terminan por ayudar y que valían la pena y terminan por el tema emocional, ¿no? Es decir, las chicas, porque tengo contadoras, encuentran al despacho como el lugar más seguro para poder trabajar, Su ¿no? refugio. Es correcto. Eso es lo importante, o sea, tener este buen ambiente con esta buena inteligencia emocional genera que el trabajador se sienta motivado y que sienta su despacho como bueno, su lugar de trabajo como seguro, ¿no? Como lleno. Ok. Tenemos algunos comentarios. El ¿Sí? tema principal era la comunicación efectiva, pero el tema lo llevó por allá. Qué coincidencia de la vida. La psicóloga atiende de manera particular. Sí, ahorita vamos a dar Sí, sus claro. números, pero eso sería discriminación, ¿no? Hasta cierto punto, ya que estar condicionado que el puesto es apto para alguien casado sería como decir alguien que no toma cerveza ni una sola. No, No no está, precisamente. no precisamente, sino que, por ejemplo, los documentales que yo leí habla de que el estar casado de verdad sí marca diferencia. Y digo, hay estudios, ¿eh? Lo que usted dijo, un equilibrio emocional es lo que se logra, ¿no? Y sobre el tema anterior, sí, le digo que era el tema de una comunicación altamente efectiva, pero pero que lastimosamente la La invitada no invitada. pudo venir porque tuvo un tema personal muy fuerte y pues le dijimos no se preocupe, pero aquí la maestra Ingrid y justamente con el tema dijo, sí le entramos con este tema de la Y inteligencia más por el emocional. día, porque es el Día Internacional Claro, de la Salud Mental, ¿no? claro, Hay que claro. darle prioridad. Ella dijo, es que yo debí de haber entrado, ¿no? Siendo psicóloga. Claro, debí estar desde el inicio. Claro, mi querida psicóloga, pues aprovechando lo que él comentó, ¿dónde la pueden buscar? Sus redes sociales, su número de teléfono, por favor. Y si es muy buena psicóloga, ¿eh? Por ahí si alguien que nos vea después, que sabe que ella la ha atendido, por favor comente, ¿no? ¿Dónde la pueden buscar? Pues bueno, mi número en donde me pueden localizar vía WhatsApp es 961-120-7925. Ahí podemos hacer las citas. Trabajo en un consultorio en donde agendo de acuerdo a las sesiones que tengo, ¿no? Redes sociales me encuentran como Berenice Velázquez, en Facebook y bueno, aquí en New The Proc. Exacto, aquí en UDEPROC. Ella forma parte del equipo de nosotros, ella es la secretaria académica y cuando tengamos la maestría de psicología, por supuesto que ahí la tendremos dando clases, ¿no? Claro que sí, para mí. Pues bueno, a- algo más que comentar. Pues nada, bueno, sí, mucho. Yo creo que una de las cosas que me gustaría dejar como punto específico es que justo trabajemos con nuestras emociones, no dejemos de lado esta, el que la sociedad nos limite, ¿no? Que la sociedad nos diga, no debes de llorar, no debes de enojarte, no debes de reírte, no seas alegre, no lo demuestres, sino al contrario, ¿no? Decíamos hace rato, no quiere decir que dejemos de sentir. Al contrario, tenemos que sentir, tenemos que trabajar en ellas. Eso nos va a llevar a una sociedad y una vida mucho mejor, a ser una sociedad más empática. Yo siempre me he cansado, no me he cansado de decir, doy clases aparte de ser psicóloga, como decíamos hace rato, y siempre les he dicho a mis alumnos, ¿no? Seamos empáticos con el otro, seamos empáticos con nosotros mismos, porque a veces nos flagelamos muy feo justamente por esta parte de lo que decíamos de cómo la sociedad nos atrapa estas emociones. Entonces, seamos empáticos con nosotros mismos, seamos empáticos con el otro, ¿no? Trabajemos en nuestras emociones, a reconocer nuestras emociones para que a su vez podemos permear al otro. Tendremos una sociedad muchísimo más estable, más equilibrada. Sí, y tal vez por mi parte, ¿qué me gustaría dejar como mensaje? De verdad, yo he visto a mucha gente como asesor de empresas, a muchos trabajadores donde yo digo, esta persona necesita ir a un psicólogo. Lamentablemente, insisto, está muy satanizado ese tema. Creen que ir con un psicólogo es porque estás loquito. No es cierto. Es simplemente, hagan de cuenta que son como una gaseosa, un refresco con gas que lo mueves, pero tiene la tapa. O sea, solo estás ahí adentro generando una fuerza interna
pero que no logres abrir esa tapa y un psicólogo podría ayudarte a abrir esa tapa. Y que no la abras de golpe y ¡fum! Exacto, ¿No? generes un desastre, ¿no? Ujú. Sino que la vayas abriendo poco a poco, poco a poco, poco a poco y se derrame lo menos posible. Eso es un psicólogo. Los psiquiatras también son elementales, insisto, yo sé de líderes importantes, empresarios importantes a nivel nacional, estatal, mundial, líderes políticos que van con un psiquiatra, ¿no? Es Claro. fundamental hoy en día por todas esta revolución en la cual vivimos tan deprisa esta vida y a veces necesitamos. Y es muy marcado, a cierta edad ni requieres más, ¿no? Somos un Sí, acompañamiento justo para poder como equilibrar, ¿no? Tenemos esta esfera biopsicosocial en donde tenemos que mantener el equilibrio biológico, psicológico y social. Y nosotros somos este acompañamiento para poder ayudarlos a equilibrar, no a dar funciones, sino a ayudar a que estar los ustedes mismos lo encuentren. Es correcto. Digo, lastimosamente yo le he pedido que sea mi psicóloga, pues dice que no, que porque somos amigos, eso lo odio rotundamente, pero bueno, o sea, ustedes que sí pueden porque no son amigos de ella, yo pagué un precio, o sea, el que sea mi amiga hace que no me pueda atender, pero la amistad vale por mucho, ¿no? Entonces, pues ustedes que no, ahí está, la verdad es que es extraordinaria. Yo le he recomendado con varios amigos y todos mis amigos dan muy buenos comentarios de la maestra Ingrid. Y sí, efectivamente, usted lleva 10 años dando clases y 10 años como psicóloga, ¿no? Y eso, dando terapia, es decir, el expertise lo tiene. Bueno, les agradecemos muchísimo. Esperamos que el tema haya sido de su agrado, mi querida maestra. Un placer tenerla acá. Gracias. Y digo, todos los nervios se disiparon. Por lo que veo, está usted muy abierta, porque la agarramos así de emergente, pero la verdad es que es excelente tema y excelente desarrollo de tema, ¿no? Muchas gracias. Pues gracias por permitirme estar aquí un rato con ustedes. Sí, efectivamente, les he de confesar, tenía muchos nervios, pero pasaron los Sí, exacto. Y pues bueno, eso es lo que hablamos aquí en UDEPROC. Ya vamos a empezar con el tema de ofertar otra vez las carreras, porque vamos a iniciar clases el 7 de octubre, ¿no? Recuerden que tenemos 4 carreras. 7 de enero. Perdón, 7 de enero, perdón, 7 de enero. Y vamos con las 4 carreras, contabilidad y finanzas, vamos con la administración y desarrollo de negocios, vamos con la licenciatura en Derecho con terminal en fiscal y corporativo, y nos vamos con Diseño multimedia. diseño multimedia, ¿no? Y en febrero arrancaríamos con 3 maestrías que ya les estaremos anunciando. Estamos aquí en UDEPRO, los estamos esperando y nosotros los ayudamos a, como dice nuestro lema, dirige tu camino al éxito con nosotros en UDEPRO, ¿no? Recuerden que estamos en Plaza La Gloria, muy cerca del TEC regional y muy cerca de la Aurora. Le agradecemos a nuestro amigo José que está atrás de cámaras atendiendo todo esto. Él, cada vez que vean algo en Facebook, él tiene que ver Nos va con ese diciendo, vas trabajo, bien, vas sí, mal, sí, ¿no? habla Y mejor. se la cotorrea bien rico allá atrás de las cámaras. Gracias, mi querido José. Gracias a todos. Un abrazo y feliz tarde. Feliz tarde.